Y bueno, el propio título ya plantea por dónde va, ¿vale? Es decir, las pantallas, uno más de la familia, están en casa, probablemente todas o casi todas las personas que estamos aquí es porque vivimos en familia y porque tenemos alguna pantalla en casa. Y a continuación el propio título también ya yo creo que enfoca un poquito por dónde va la propuesta que espero poder hacer, ¿no? Y es la necesidad de establecer normas y límites en cómo hacer partícipe a la pantalla de la vida familiar o cómo hacer que la vida familiar participe de la presencia de la pantalla. Pero ahí vamos un poquito, ¿vale? Bien, desde ahí, ¿qué haremos hoy? Bueno, esto ¿a dónde me gustaría llegar? Supongamos que hemos previsto un máximo de 2 horas, es decir, eh, en el, en el digamos, en el ejemplo más, en la situación más extensa, acabaremos aproximadamente a las 8:30. Es posible que acabemos un poquito antes, ¿vale? A veces difícil calcular el ritmo exacto, ¿de acuerdo? Y si estas 2 horas van bien, pues ¿qué esperamos? Bueno, primero nos vamos a centrar en la relación familiar y muy en particular en la relación que padres y madres tenemos con hijos e hijas, ¿vale? Eh, este comentario lo quiero hacer porque algunas personas, cuando han hecho preguntas ya enviadas previamente, como os digo, teníamos muchas preguntas, ¿vale? He visto que hay algunas preguntas de carácter muy epidemiológico. Pues alguna pregunta me planteaba ¿cuántos chicos y chicas ven pornografía? No vamos a entrar en esto, ¿vale? No es un ámbito que yo domine, para empezar, ¿vale? Y aparte no es el foco que queremos darle hoy, pero dentro de este ciclo de conferencias o de actividades, ¿no? Hay otros especialistas que sí pueden dar respuesta, ¿vale? Del mismo modo, también ha habido algunas personas que han centrado su pregunta, por ejemplo, en el impacto sobre el desarrollo neurológico o sobre el funcionamiento cognitivo, y volvemos un poquito a lo mismo. Es posible que en alguna de las respuestas que intentamos ofreceros se mencione algo de esto, pero no es en absoluto el núcleo de los contenidos de hoy, y si se menciona, se mencionarán un poquito de soslayo, ¿vale? No vamos a hablar mucho de neuronas, ni de áreas corticales, ni de activaciones, ni nada de esto, ¿vale? Vamos a hablar de relaciones familiares, ¿vale? Y vamos a hablar de niños y niñas, de adolescentes y de padres y madres, ¿de acuerdo? También ha habido algunas personas que me han preguntado o que hacen la pregunta en torno a algunas necesidades especiales, como el espectro autista, ¿no? El TEA o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y de nuevo, eh, sí podemos darle cierta orientación cuando decimos, bueno, cómo nos manejamos como familia, pero ni conozco ni pretendo conocer qué relación hay entre el uso de pantallas y el déficit de atención o el espectro autista, etcétera. No va a ser el núcleo del contenido, ¿vale? Eh, Hablaremos de cómo se usa en la infancia y en la adolescencia estas tecnologías, cómo hacen niños y niñas y adolescentes para utilizar estos aparatos, estas aplicaciones, y qué consecuencias tienen sobre su vida cotidiana, ¿vale? Eh, Desde ahí trataremos de dar respuesta a estrategias familiares que quieran limitar, controlar, acompañar, supervisar o promover el uso de estas tecnologías. ¿De acuerdo? Siempre con una, bueno, ya lo veréis, pero con una visión amplia, ¿vale? Con una idea un poco flexible, ¿vale? De en qué consiste. ¿Vale? También buscaremos respuestas a algunas dificultades familiares, sobre todo, que es probablemente donde más preguntas me han hecho o nos han dirigido, sobre cómo limitar o cómo reducir el uso de estas aplicaciones cuando sentimos que es excesivo o cuando es un hábito que pensamos que se nos ha ido de las manos, ¿vale? Desde ahí también siempre, dado el número de participantes, pues como os decía, ¿vale? El espacio que tenemos para dar respuesta a la participación un poquito emergente, pues es el que es, lo haremos lo mejor que podamos, ¿vale? Y vamos a intentarlo. Vamos a ver, es todo un desafío. Yo soy optimista, ¿vale? Empezar desde aquí, ¿vale? ¿Qué nos preocupa y por qué en familia? ¿Vale? Bueno,
Claro, hay una serie de características y la primera es que las personas no somos iguales con 3, con 5, con 10, con 15, con 20, con 30 años, ¿vale? Dentro del propio desarrollo de una persona, dentro de los procesos de maduración, de aprendizaje y de crecimiento, hay etapas más vulnerables que otras. ¿Qué significa esto? Que el impacto que tienen determinadas actividades o determinadas conductas va a ser distinto. Entonces, en ese sentido, sabemos que un niño o una niña con 5 años es más vulnerable a ciertas cosas que un adulto de 30, de modo que no podemos entender que es igual. ¿De acuerdo? Desde ahí, el uso excesivo da la sensación de que no tiene autolimitación. Es decir, muchas veces, muchas personas, la percepción que tienen cuando ven a niños y niñas utilizar una pantalla, utilizar una videoconsola, uno de estos dispositivos, la sensación que les da es que ellos nunca se cansan, ¿vale? Bueno, matizaremos luego ese nunca se cansan, es decir, sí hay cierta autolimitación, pero es cierto que eh, podemos detectar con cierta frecuencia una tendencia, ¿vale?, hacia el exceso, hacia un uso mayor del que nos gustaría o del adecuado. También es cierto que aquellos padres y madres que no detecten ese uso excesivo previsiblemente no estarán preocupados, es decir, les parecerá bien cómo están funcionando sus hijos con estas pantallas, ¿vale? Eh, una de las cosas que vemos es que el uso de estos dispositivos quita tiempo de otras actividades y son otras actividades que muchas veces son necesarias, son importantes para el desarrollo óptimo de niños y niñas. ¿Vale? Entonces, ya os voy adelantando que, por ejemplo, hemos visto que el uso de determinados dispositivos promueve el sedentarismo y sabemos que la actividad física, el correr, saltar, escalar, eh, divertirse al aire libre, etcétera, es algo que es positivo para la salud de niños y niñas y para su desarrollo. Entonces, ese es el ejemplo a lo mejor más evidente de que si utilizo mucho tiempo en estar sentado utilizando una pantalla, es tiempo que no voy a estar correteando por el parque. Y sabemos que corretear es necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos también que hay una tendencia a disminuir ciertas actividades que entendemos como importantes y necesarias, ¿vale? De modo que ahí ya os adelantamos cierta sensación de que es coherente que estemos atentos, ¿vale? ¿Es realmente necesario? Bueno, aquí la pregunta tiene que ver con el propio dispositivo, es decir, ¿es necesario que mi hijo o mi hija utilice esta aplicación o este dispositivo cuando tiene 3, cuando tiene 6, cuando tiene 9, cuando tiene 10, cuando tiene 15 años? ¿Vale? ¿Podría vivir de una manera adecuada? ¿Podría desarrollarse y crecer de una manera óptima sin necesidad de utilizar estos aparatos? ¿Mm? Y fijaros que lo pongo con interrogante, porque probablemente diferentes personas, o incluso diferentes especialistas, van a tener opiniones diferentes. ¿De acuerdo? También vemos que con frecuencia, especialmente en la adolescencia, promueve un tipo de relación virtual y cuanto más tiempo le dedico a esa relación, le dedica a nuestro hijo o nuestra hija a esa relación virtual, menos tiempo le va a dedicar a una relación real donde entendemos que es una relación cara a cara. Y aquí también vamos a ver, pues bueno, una serie de peculiaridades, ¿no? Eh, Todo esto, además, se añade a que hay una falta de acuerdo social. ¿Qué es un acuerdo social? Pues un acuerdo social es que hay ciertas normas que por motivos culturales, por motivos sociales y de convivencia, todos compartimos, en mayor o menor medida, pero podríamos decir que hay un acuerdo. Es decir, probablemente nadie dudaría que todos tenemos derecho a hacer nuestra vida como prefiramos, ¿no? Sin que nadie nos agreda ni nos insulte. Y eso en realidad es un acuerdo social más o menos reciente, ¿no? También probablemente, en mayor o menor medida, todos vamos a estar de acuerdo en que niños y niñas no deben beber alcohol, no les conviene beber alcohol. Pues ese acuerdo social probablemente también es prácticamente universal en nuestro entorno social y cultural. ¿Vale? O también probablemente, pues todos estamos de acuerdo en que niños y niñas no deben conducir coches. Y aquí ya entramos incluso en que algunos de estos acuerdos sociales incorporan una legislación, es decir, hay una ley que lo refrenda. Está prohibido conducir un coche sin carnet de conducir
Y además el carnet de conducir no te lo puedes sacar hasta los 18 años. Está prohibido vender alcohol a niños y niñas por debajo de, bueno, a personas por debajo de 18 años. No está prohibido, por ejemplo, otras cosas que también podríamos entender como acuerdo social. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que echamos en falta una referencia más o menos universal de qué hacer con estos aparatos, con estos dispositivos o con estas aplicaciones. Y eso nos genera cierto desconcierto, ¿vale? Nos encontramos con personas que ven muy claro que tienen muchas ventajas y que debemos hacer uso y aprovecharnos de ellas, y muchas otras personas que ven evidente que tienen muchos inconvenientes y que lo que tenemos que hacer es limitarlos, ¿vale? Aquí lo que estamos planteando es por qué este tema genera preocupación, ¿vale? Desde ahí decimos, oye, ¿y por qué en familia? Pues fundamental, la responsabilidad parental. Es decir, partimos de la idea de que padres y madres somos responsables del bienestar de nuestros hijos e hijas, somos responsables de cuidarles, de atenderles, de proveerles, ¿vale? Y entendemos que precisamente por estas dudas que hemos planteado en esta pantallita, eh, tenemos una responsabilidad sobre cómo nuestros hijos e hijas aprenden a manejarse con estos chismes y acompañarles en el mismo, en ese mismo aprendizaje, ¿vale? Además, el entorno familiar es modelo y referencia. Es decir, eh, un niño con quien más tiempo pasa y probablemente no siempre en tiempo, pero quien más influencia tiene sobre el comportamiento, el crecimiento, el desarrollo, también sobre los principios morales que guían nuestras conductas, lo que está bien, lo que está mal, etcétera, su referencia fundamental es su entorno familiar, ¿vale? Es cierto que a partir de la adolescencia va a haber otras referencias, es decir, el peso de la referencia familiar va a disminuir, no va a desaparecer, aunque algunos chicos y chicas adolescentes nos transmiten mucha distancia, nos transmiten que no nos hacen ni caso, nos hacen más caso del que parece. Yo me atrevería a decir que se esfuerzan porque parezca que nos hacen menos caso del que realmente nos están haciendo, ¿vale? Seguimos siendo su referencia, pero es que incluso siendo adultos, la referencia que padres y madres tenemos sobre nuestros hijos e hijas adultos sigue ahí, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que somos el recurso más potente que existe para enseñar a nuestros hijos e hijas a relacionarse con estas tecnologías. Eso no significa que todo sea fácil o que podamos hacerlo todo, pero somos fundamentales. Por eso este espacio, por eso esta actividad y por eso estos contenidos, ¿vale? Este es el planteamiento desde el que arrancamos, ¿de acuerdo? También queríamos dedicar algo de espacio a diferenciar y a mencionar algunos aspectos. Para muchos de nosotros y nosotras, el contenido que vamos a plantear ahora, pues puede resultarnos más o menos conocido, pero yo creo que pararse era interesante, ¿vale? En líneas generales vamos a hacer no vamos a diferenciar mucho en lo que se refiere a dispositivos y a aplicaciones, ¿vale? Pero bueno, entender que el dispositivo es el aparato que nos permite hacer uso de la aplicación que es pues el programa o el que yo estoy utilizando, ¿vale? Para que nos entendamos, el aparato sería, por ejemplo, el teléfono móvil, el dispositivo sería un teléfono móvil y la aplicación sería WhatsApp, ¿vale? O el dispositivo sería un ordenador personal y la aplicación sería Facebook, ¿vale? O el dispositivo sería una videoconsola y la aplicación sería pues un juego, pues no sé, pues el Pro Evolution Soccer, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, desde ahí vamos a diferenciar los televisores. Eh, ¿Por qué? Hay varios motivos. El primero de ellos y fundamental es que la interactividad es menor. Es cierto que la forma de consumo de televisión ha cambiado mucho y cada vez se parece más, pero digamos que cuando disponemos un programa en televisión, el tiempo que el programa permanece y que yo estoy viéndolo es mayor, ¿vale? Mientras que el resto de aplicaciones a las que vamos a hacer referencias son aplicaciones donde la interacción entre la aplicación y la persona que la está utilizando es mucho más constante, es mucho más frecuente, ¿vale? Además, el televisor, desde un punto de vista también de cómo se usa, pues normalmente la distancia
a la que nos ponemos del aparato es mayor, ¿de acuerdo? El uso del televisor normalmente, hay excepciones, pero normalmente es un uso más compartido, ¿vale? Mientras que la aplicación, normalmente, el móvil, la tablet, el, la- el ordenador personal, etcétera, con frecuencia es un uso mucho más individual, mucho más cercano, en el cual estoy constantemente haciendo algo que el dispositivo me responde, ¿vale? Implica una constante ir y venir, ¿vale? Yo pulso un botón y pasa algo. Yo digo algo y pasa algo, ¿vale? ¿Para qué se utilizan estos dispositivos y aplicaciones? Bueno, aquí tenéis unas imágenes que más o menos ilustran, ¿vale? El primer de ellos, el más evidente, es ver y escuchar contenidos, que probablemente es donde estaría también la televisión. Es decir, yo quiero ver o escuchar un contenido, una canción, un disco, ver una película o una serie o un vídeo más corto, y yo lo veo en una pantalla, ¿vale? El siguiente sería jugar a videojuegos. Un videojuego, pues es un programa informático, una aplicación que lo que hace es que yo juegue con él. Normalmente nos plantea algún tipo de escenario o de misión o de objetivo, y yo tengo que interactuar a través de algún tipo de sistema de teclado o de mando de juego, ¿vale? Para que pasen cosas, y yo trato de sumar puntos, de conseguir cosas, ¿vale? El espectro de videojuegos es infinito, ¿vale? Hay juegos de aventuras, hay juegos que simulan deportes o actividades deportivas, hay juegos de plataformas, que son aquellos juegos en los cuales se me presenta una situación más o menos sencilla o más o menos complicada que yo tengo que conseguir resolver para llegar a la siguiente situación, ¿vale? Como una especie de pequeño laberinto, si queremos llamarlo así, ¿vale? Bueno, insisto en que hay muchos tipos de videojuegos. Aquí ya vamos a matizar que hay videojuegos pensados para jugar individualmente, hay videojuegos pensados para jugar con alguien que está sentado a mi lado, es decir, estaríamos ambos delante de la misma pantalla, cada uno con un mando, pero jugaríamos al mismo tiempo. Hay videojuegos pensados para jugar con alguien que no está sentado a mi lado, estaría conectado online. Es decir, yo estaría entre mis dispositivos jugando y esa otra persona estaría en su domicilio, donde fuera, con su dispositivo jugando a la vez que yo. Y entonces, dentro de estos videojuegos de juego en red, ¿vale? Vamos a diferenciar, existen dos tipos, digamos, los juegos en un entorno, digamos, cerrado. Hay una persona que crea la partida e invita a quien juega. Yo creo una partida de determinado juego e invito a jugar a mi hijo, a mi hermano y a mi padre. Y jugamos nosotros cuatro. Nadie puede entrar a jugar sin que yo le invite o yo le autorice. Y luego hay otro tipo de juegos de entornos más abiertos en los cuales hay un escenario donde en principio, más o menos cualquier persona puede entrar, ¿vale? Entonces yo entraría, por ejemplo, a jugar en un escenario que puede ser una ciudad, ¿no? Y en esa ciudad yo dentro del juego puedo interactuar con otros jugadores que no tengo por qué conocer. Normalmente hay un nick es una especie de mote que me identifica, entonces yo coincido con alguien, hablo con esa persona, etcétera, pero simplemente conozco su nick y lo que me quiera contar, ¿vale? El siguiente forma de uso son las redes sociales. Y aquí ya puede haber a veces un poquito solapamiento porque los videojuegos no son redes sociales, pero a veces actúan un poquito como red social porque yo me relaciono con otros jugadores. Las redes sociales son aplicaciones cuya finalidad fundamental es relacionarme con otras personas, ¿vale? A veces son más cerradas y más concretas, como podría ser quizás WhatsApp. WhatsApp yo puedo disponerlo de una manera que solo hablo con gente y solo recibo mensajes de gente que me conoce, pero en cualquier caso, alguien que se dirige a mí por WhatsApp tiene que tener mi número de teléfono, ¿vale? Y hay otras más abiertas de otro tipo, como pueden ser Facebook, ¿no? Como pueden ser a lo mejor Instagram, en las cuales yo puedo gestionar, yo puedo modificar los parámetros de la aplicación para que personas que no me conocen puedan ver lo que hago, lo que publico, digamos, etcétera, ¿vale? Pero que en principio, sin conocerme, alguien puede, a través de enlaces y de conexiones, llegar a mí, ¿de acuerdo? Las redes sociales a veces se establecen en torno a un tema en concreto. Pues hay redes sociales que funcionan fundamentalmente en torno a la música. Están pensadas más para relacionarnos en torno al compartir, ¿no? Otras en torno a vídeos, ¿vale? O en torno a imágenes.
Instagram originalmente, fundamentalmente, era una red social pensada para compartir imágenes instantáneas, ¿vale? Y hay otras redes sociales más amplias. Bueno, hay tantas que prácticamente son infinitas, si bien es cierto que lo que vamos a ver es que en determinadas edades o entornos sociales el uso se limita a algunas, ¿vale? No son tantas, ¿de acuerdo? Y por último, crear contenidos, es decir, estos dispositivos tienen aplicaciones o algunas de estas aplicaciones además nos permiten crear contenidos y crear contenidos puede ser crear imágenes, puede ser crear música o sonidos, puede ser crear películas o vídeos, ¿de acuerdo? Y de nuevo se puede solapar un poquito, porque hay aplicaciones donde yo creo contenidos que luego comparto con mi red de amigos. Entonces habría un pequeño solapamiento entre una red social y una creación de contenidos. También hay videojuegos que implican crear contenidos. Y entonces también puede haber un pequeño solapamiento entre un videojuego y un entorno de creación. ¿Vale? Eh, Niños y niñas y adolescentes, fundamentalmente, son estos los usos que les dan a estos dispositivos y aplicaciones. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aquí ya encontramos ciertas situaciones que a veces generan daño, ¿vale? Por ejemplo, los contenidos. No es lo mismo ver un documental que ver pornografía, que ver una película violenta, que ver una escena de violencia real, ¿vale? Videojuegos, pues bueno, pues no es lo mismo jugar a resolver un puzzle que jugar al baloncesto digital, por decirlo de alguna manera, que jugar a torturar a otro jugador o a otra persona que no que jugara a que estoy en la guerra y disparo y mato, ¿vale? Las redes sociales, ya hemos hablado, ¿no? Que ahí se suele un poquito con los videojuegos, como a veces yo entro en contacto con gente que realmente no sé quién es. Y eso hace que en ocasiones niños y niñas o adolescentes entren en contacto con personas que pueden tener, digamos, intenciones perversas, ¿no? En esa relación, ¿vale? Y la creación y compartir de contenidos, un poquito lo mismo. ¿Vale? Entonces lo que vemos es que las formas de uso, unas más y otras menos, pero tienen un, digamos, un espacio para que alguien pueda hacer un uso perfecto, perverso de las mismas. ¿Vale? Yo me imagino que hasta aquí no hay muchas sorpresas, ¿vale? Con lo cual continúo un poquito desde ahí. De todas formas, Elena o quien quiera, si lo creéis oportuno, podemos detenernos un poquito más, ¿vale? ¿Qué vemos desde aquí? Bueno, aquí he recurrido al informe EMO2, ¿vale? Que es, bueno, es una investigación que han hecho aquí en España, una muy amplia, justo lo acabo de mirar, y si no me equivoco, Elena, hemos dicho que eran 7.000 chicos y chicas que habían participado aproximadamente, es decir, Cinco es una mil, población, 5.000 cinco y mil, pico. perdón, justo lo acabamos de mirar y ya se me olvidó cuántos eran, así estoy. Bueno, 5.000 y pico, ¿vale? Un número grande, una muestra grande, ¿vale? Y vemos, bueno, aquí vemos, por ejemplo, qué redes sociales utilizan, ¿no? Este informe, por cierto, que es público, que se puede acceder a él, quien quiera profundizar más en él, pero lo que vamos viendo, por ejemplo, es que hay unas redes sociales que se utilizan más que otras, ¿vale? Algunas os sonarán, pues aparecen entre las más utilizadas, vemos YouTube, vemos WhatsApp, vemos TikTok, vemos Instagram, ¿vale? Que supongo que os sonarán. Abajo hay un contenido un poco, digamos, más grave y es que 9 de cada 10 niños y niñas y adolescentes es usuario de alguna red social. ¿Vale? Es decir, el uso de redes sociales en la infancia y en la adolescencia podríamos considerarlo como lo normal, ¿vale? Lo normal en el sentido de que casi todos utilizan alguno, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Ahí tenéis algunos datos, como ya se diferencia un poquitín, pues que el uso más masivo es YouTube, WhatsApp y TikTok tiene bastante presencia, ¿no? En cambio hay otros que disminuye, ¿vale? Y aquí vemos la adolescencia, ¿vale? Y veis que ya de repente ya no es tanto YouTube, ya es WhatsApp, ¿vale? Recordemos que YouTube fundamentalmente comparte vídeos, es para ver vídeos, ¿vale? Donde yo también puedo subir vídeos. WhatsApp es para relacionarme con conocidos. TikTok es una especie de término medio, ¿vale? Y lo que vemos es que YouTube es la plataforma que más emplean niños y niñas, mientras que en la adolescencia pasa a ser WhatsApp, ¿vale? Vemos ya cómo la forma de uso y la prioridad de uso cambia un poquitín, ¿vale?
Bueno, y aquí esto va un poquito por género, es decir, qué redes sociales se utilizan, donde aquí no aparece explícito, si no me equivoco, pero sí aparece abajo, perdonar. El que es más rojito es masculino y el que es más azulito es femenino, ¿vale? Y veis que hay alguna diferencia también. Pues WhatsApp tiene una diferencia más femenina, ¿no? Por ejemplo, pues TikTok, perdón, YouTube tiene un contenido más masculino, bueno, un perfil más masculino. Bueno, yo esto lo que quería que vierais un poco, que tuviéramos alguna referencia genérica, ¿vale? De que no todo es igual, no siempre es igual, y que se van viendo algunas diferencias más o menos relevantes por género y por edades, ¿vale? En este caso vemos con qué frecuencia se usan estas redes sociales, ¿vale? Y vemos la evolución por edad. Y lo que vemos es que a partir de los 13 años, pues el uso se dispara de manera notable. ¿Vale? Veis ahí las líneas que dicen cada color, bueno, pues una edad, ¿no? Y la frecuencia de uso en horas, ¿vale? Bueno, este dato a mí me parece muy interesante porque habla de niños y niñas arriba y adolescentes abajo que superan. Hay un cuestionario Bergen de adicción a las redes sociales o el social media en inglés, que sería un poco los medios de comunicación social, ¿vale? Y recordemos que entendemos por adicción cualquier comportamiento que nos genera una compulsión, es decir, que yo siento que no consigo dejar de hacerlo y también nos genera cierto grado de satisfacción en el momento de llevarlo a cabo, ¿vale? Aunque luego nos podamos sentir mal o culpables. Bueno, lo que vemos aquí es que los números, ¿vale? Son relevantes, ¿vale? Es decir, el porcentaje de chicos y chicas, especialmente en la adolescencia, que superan ese criterio, pues no es pequeño. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, pues la primera conclusión, ¿no?, que yo quiero plantearos es que tenemos una responsabilidad como padres y madres en ayudar a nuestros hijos e hijas a convivir todo esto, ¿vale? Aquí tenemos otra de las preguntas más frecuentes. Fijaros que esto no es la respuesta, esto es la realidad. Edad del primer teléfono móvil. Bueno, pues está en torno a los 10 años por término medio, ¿vale? Pero vemos que ya con 8 o 9 años hay porcentajes bastante altos, ¿vale? Tened en cuenta que esto es la edad del primer teléfono móvil. Se da un poco por hecho, y mirar que esto yo cuando lo he mirado, no, pero que una vez que lo tienes ya no dejas de tenerlo. Es decir, niño con móvil, niño que se lo queda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí veis de nuevo cómo el porcentaje acumulado, pues, pues es alto, ¿vale? ¿Qué me encuentro yo con frecuencia? Habitualmente, padres y madres nos preguntan y nos señalan que les hubiera gustado que sus hijos e hijas tuvieran el teléfono móvil más tarde. Es decir, hay una contradicción a nivel social entre la voluntad de padres y madres cuando creo que es bueno que mi hijo o hija tenga teléfono móvil y cuando empieza a tenerlo. Hay una tendencia a que el móvil llegue a sus manos antes de lo que nos gustaría. Lo digo, es un término, una expresión, una afirmación muy genérica, muy general, ¿no? Pero es así, ¿de acuerdo? Del mismo modo que cuando antes hemos estado hablando del uso de redes sociales, del uso ¿vale? Del uso de los géneros, etcétera, de nuevo hay un comentario generalizado de mi hijo, mi hija utiliza las redes sociales más de lo que me gustaría, a padres y madres. Es decir, la sensación de que no conseguimos ceñirnos a un criterio que nos parezca bien. ¿Vale? ¿Son necesarios? Yo os preguntaría, ¿no? Es decir, ¿creéis que es necesario? ¿Es necesario que mi hijo o mi hija a los 8 o a los 10 o a los 14 tenga un teléfono móvil, tenga un ordenador o tenga una tablet o que lo use habitualmente? ¿Es imprescindible? ¿Vale? Si alguien quiere contestar, pues podemos, ¿vale? Pero esta es la primera pregunta y ya os adelanto que mi primera respuesta es que la conclusión a la que llegamos es que no, ¿vale? La necesidad la creamos entre todos, ¿vale? Probablemente esa percepción de necesidad surge también por un motivo
del modelo social en el que vivimos, que es una sociedad de mercado. Es decir, esta tecnología mueve mucho dinero y eso hace que se pongan muchos recursos en generar esa sensación de necesidad, que es el principio de una economía de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucho movimiento en torno a promover aplicaciones que son útiles, y es verdad que tienen cierta utilidad, pero que sean útiles no significa que sean imprescindibles o necesarias. Significa que sirven para algo y al mismo tiempo yo os pregunto si podríamos vivir sin ellas, ¿no? El móvil, la tablet, el ordenador sirven para muchas cosas. La pregunta es, ¿son necesarios especialmente en la infancia y en la adolescencia? No estoy haciendo una referencia general social o a la edad adulta, ¿vale? Miguel, estaba planteando Pilar en relación a lo anterior, bueno, que ella entendía que no es imprescindible el uso de la tecnología, además comenta que en su caso que es antitecnología, pero que sus hijos tienen deberes online 5 o 6 veces a la semana y que salvo por ese motivo, pues sus hijos de 9 y 10 años pues tienen que estar con el dispositivo, ¿no? Y que se ha visto obligada a dejarles el dispositivo. Un poco interrogación. ¿Cómo se llama esta chica, Pilar, perdona? Pilar. Pilar. A ver, lo que dice Pilar es muy sensato. Es decir, bueno, yo entiendo que no es necesario, pero si en el colegio les piden que lo utilicen, ¿qué hacemos? Luego hay una lámina que se centra un poquito en esta respuesta, eh, pero yo vuelvo a la idea de dónde surge esa necesidad. Y esa necesidad surge de que el colegio utilice el dispositivo. ¿Vale? Entonces podemos preguntarnos, y yo ahí no voy a entrar porque además no lo sé, sí podemos preguntarnos cuál es la motivación del colegio. Yo parto de la idea de que el colegio tiene una motivación positiva, ¿eh? No. Ahora, lo que sí que le digo a Pilar es que entiendo que ella ha elegido el colegio de sus hijos. Y también entiendo que hay colegios que no utilizan estos dispositivos para enviar los deberes. Entonces yo como padre o madre tengo un margen de maniobra. ¿Vale? Tengo otros márgenes también. Pero tengo yo puedo buscar un colegio en cuyo proyecto educativo no esté incluido el uso de estos dispositivos, del mismo modo que hay centros educativos que incluyen actividades religiosas y otros que no. Y hay centros educativos que incluyen actividades de natación y otros que no. Es decir, tenemos un margen de maniobra, ¿vale? Pero efectivamente lo que plantea Pilar es una de las dudas que a veces nos surgen, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando la indicación desde el centro educativo me resulta un poquito contradictoria con lo que a mí me gustaría o lo que yo creo oportuno, ¿vale? Bueno, desde ahí, ¿qué queremos tener en cuenta? ¿Vale? Primero es un estímulo, es decir, estos dispositivos van a generar curiosidad. Es muy difícil que un niño, una niña, un adolescente, pero incluso una persona adulta, no sienta ningún tipo de curiosidad por ver qué pasa en estos aparatos o aplicaciones o qué sucede cuando yo los manejo. ¿Vale? Promueve la distracción, es decir, la forma de estar diseñadas fundamentalmente de las aplicaciones capta atención. En general las aplicaciones son muy intuitivas, están pensadas para ser utilizadas y aprender a utilizarlas de manera muy ágil y muy fácil y genera, como decíamos antes, una especie de interacción constante. Entonces yo pruebo de una manera y ahora qué, y fíjate aquí además, por ejemplo, tenemos lo que llamamos scroll infinito. Un scroll infinito es una pantalla de opciones que no acaba nunca, ¿vale? Es decir, yo abro mi aplicación y me propone un contenido. Y si no me interesa, yo le doy y me sale otro. Y le doy y me sale otro. ¿Qué ocurre según le voy dando? Antes o después va a salir uno que capte mi atención. ¿Qué siembra esto? La idea es decir, si sigo habrá otro que capte mi atención. Y si sigo habrá otro que capte. Es decir, antes o después algo interesante habrá. Y eso me invita a seguir explorando los contenidos de la aplicación. ¿Vale? Esto se llama refuerzo de razón variable. Yo tengo la expectativa de que puede llegarme algo interesante y no sé cuándo. Y eso me invita a seguir probando. Y si os fijáis, se parece un poquito a cómo funciona una tragaperras. Yo meto una moneda porque sé que me puede dar un premio antes o después. Y si no me la da la primera, pues prueba la segunda, prueba la tercera. ¿Vale? Entonces, es una forma de habituación de uso que invita al sobreuso, al exceso. ¿No? Establece hábitos.
cuando una situación se resuelve de una manera eficaz y agradable, la tendencia va a ser a repetir. ¿Qué significa eso? Hay una escena que a mí me llama mucho la atención y es cuando voy a un restaurante y veo en una mesa a niños pequeños comiendo con la pantallita. ¿Qué ha aprendido esa familia? Padres y madres han aprendido que ellos comen más tranquilos y más a gusto, y niños y niñas que han aprendido que están más distraídos porque no están pendientes de si consiguen partir el filete o de lo que dicen sus padres, sino de los contenidos que hay en la pantalla. Y ahí se va a generar un hábito, es decir, la tendencia, no forzosa, pero previsible, tanto de ese niño como de esa madre o ese padre, es en la siguiente cena, me pones la tablet, me pones una imagen, me pones los contenidos, ¿quieres los contenidos? Porque ha generado una eficacia, ¿vale? Bueno, esto está para quedarse, es decir, estas aplicaciones y dispositivos no van a desaparecer. Es más, probablemente en algún momento van a necesitar de ellos, ¿vale? Hoy por hoy, en el mundo laboral, son excepciones las personas que pueden hacer su trabajo cotidiano sin ningún tipo de contacto con contenidos o dispositivos digitales, ¿vale? Entonces van a estar ahí, ¿vale? No tenemos una experiencia ni una referencia. No sé qué edad tenemos todos, pero la inmensa mayoría de nosotros, el contacto que tuvimos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia con estas tecnologías era muy distinto del contacto que existe ahora, porque estas tecnologías cambian muy rápido. Y eso nos dificulta tener interiorizado un registro de referencia familiar de qué hacer al respecto. Yo recuerdo cómo mi padre o cómo mi madre manejaron pues mis primeras salidas con amigos, manejaron mi relación con los deberes en el colegio o manejaron el consumo de alcohol en mi juventud. No recuerdo, porque no existía, cómo manejaban el uso de las redes sociales o del móvil, ¿vale? Y eso tiene que ver con ese acuerdo, contrato social del que hablábamos antes, ¿vale? Bien, aquí vamos con algunas preguntas que me habéis hecho. Bueno, las preguntas, este es el modelo que hemos pensado, Elena y yo, es decir, arriba está escrita la pregunta y ahora voy a plantear la respuesta que os proponemos, ¿vale? La mayoría de las preguntas, en el fondo, agrupan varias preguntas. Os imaginaréis, hemos recibido en torno a 900 preguntas, no sé si eran tantas, pero algo así, ¿vale? Pues que había muchas que si no se repetía la pregunta exactamente, el tono o el contenido venía a ser el mismo, ¿vale? Y una cosa que nos preguntan muchas familias es, oye, pero si le dejo sin móvil, ¿se va a quedar sin amigos? ¿Vale? Bueno, pues no. Yo lo primero que he hecho ha sido buscar investigaciones para no hablar desde la opinión. Entonces, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna investigación que confirme esto. Este comentario que nos han preguntado y que yo he oído en familias, ¿vale? No, es que claro, si no, ¿cómo va a hablar con sus amigos o con sus amigas? ¿Vale? Niños y niñas sin móvil o sin redes sociales no se quedan sin amigos, no genera aislamiento social y no, ¿vale? Lo que ocurre es que buscan otra manera de relacionarse, es decir, las personas somos seres sociales, promovemos la relación y niños y niñas van a tratar de relacionarse con otros chicos y chicas de situaciones similares a la suya, ¿vale? Es decir, de edades parecidas y con circunstancias e intereses parecidos en los momentos en que coincidan. Entonces buscarán otra forma de relacionarse. Evidentemente, si hay una conversación en WhatsApp y mi hijo no tiene WhatsApp, no va a participar en esa conversación. Lo que no significa que no participe en otras conversaciones. Y lo que no significa que quizás ahorrarse esa conversación pueda ser algo positivo. ¿Vale? De modo que la pregunta es, la respuesta a priori sería que no, ¿vale? No hay ninguna evidencia que nos haga pensar que limitar el acceso a móviles o redes sociales genere aislamiento social. Y retraso digital. Bueno, ¿qué es retraso digital? Sí sabemos que a partir de ciertas edades, incorporarte a un ámbito laboral digital con uso de ordenadores o de aplicaciones puede ser costoso, puede ser difícil porque no estamos habituados o no entendemos bien cómo funciona. Entonces alguien me dice, bueno, pues claro, si mi hijo de 6 años no se acostumbra a cómo van estos aparatos,
cuando, como nos planteaba antes quizás Pilar, cuando tenga 9 años y tenga que utilizarlos para hacer los deberes, no va a poder hacerlos y va a suspender. ¿De acuerdo? Bueno, en edades de aprendizaje y crecimiento, es decir, aproximadamente en el rango que va de los 0 a los 18 años, no hemos encontrado tampoco ningún dato ninguna evidencia científica, que es como también nos gusta llamarlo en nuestro ámbito, ¿vale? Ninguna evidencia que haga pensar que, que se quedan fuera, ¿vale? En líneas generales, todas estas aplicaciones y dispositivos están pensados para que aprender a usarlos sea muy fácil. Y daros cuenta que estamos hablando de chicos y chicas en en edades en las cuales el aprendizaje, los recursos de aprendizaje están al máximo. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando un chico o una chica que nunca ha utilizado una aplicación llega a los 14 o a los 15 o a los 10 y por primera vez tiene que manejarse con ella, en un periodo de tiempo muy corto le pilla el truco y se pone al día, ¿vale? De modo que yo os invito a ahorraros este miedo o esta preocupación. Lo van a saber hacer. Probablemente no será igual si hablamos de una persona que no tiene ningún contacto con estos chismes hasta los 30 años y con 30 años tiene que incorporarse, ¿vale? Estamos hablando en etapas educativas de desarrollo y aprendizaje, ¿vale? Bien, ¿es necesario limitar, controlar y acompañar su uso? ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Primero, ¿es necesario? Sí, la respuesta es que sí, ¿vale? Mirar, una de los cuando hablamos de la función familiar en lo que se refiere a cuidar de hijos e hijas, ¿vale? Más o menos podemos dividirlo en dos ámbitos, ¿vale? Lo que llamamos la función nutritiva, que tiene que ver todo aquello con dar a nuestro hijo y a nuestra hija lo que necesita para poder estar vivo. Alimentación, calor cuando hace frío, cariño, enseñarle a hablar o que tenga que esté expuesto a un entorno donde que le permita aprender a hablar un idioma, ¿vale? ¿Qué más podríamos meter ahí? ¿Vale? Y luego hablamos de la función normativa, y la función normativa es aquella que me enseña cómo manejarme en la relación con otras personas de mi entorno. La función normativa tiene mucho peso de la cultura, del entorno cultural en el que uno crece, ¿vale? Pero es universal, es decir, si bien las reglas en diferentes culturas pueden variar más o menos, todos los entornos requieren de esa función normativa por parte de la familia. Bueno, pues el planteamiento que os hacemos es que el uso de estos dispositivos y de estas tecnologías es parte de esa función normativa. Nuestros hijos e hijas necesitan aprender cuándo, cómo y hasta dónde es razonable utilizarlos, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Lo ponemos ahí, supervisar, acompañar y enseñar, ¿vale? Y aquí ya os voy adelantando muchos contenidos que van a aparecer a lo largo de las siguientes láminas, ¿vale? Es nuestra obligación, y yo os lo planteo de esa manera, es obligatorio que papá y mamá les enseñemos a seleccionar qué contenidos son adecuados y cuáles no son adecuados. Del mismo modo que entiendo que la mayoría de nosotros hay ciertas películas que no les pondríamos a nuestros hijos de 5 años y hay ciertas películas que no les recomendaríamos a nuestras hijas de 16, ¿vale? Limitar el tiempo de uso, ¿vale? Porque ese límite lo que transmite es interiorizar la necesidad de, bueno, esto no puede ser infinito, no puede ser eterno, ¿vale? Así como horarios. Hay horarios en los cuales no es adecuado utilizarlo. Antes hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo de uso, podemos relacionarlo un poquito con el sedentarismo, el horario de uso lo podemos relacionar un poquito con la higiene de sueño, con ese impacto, ¿vale? Restringir el acceso a determinados contenidos o dispositivos, ¿de acuerdo? Aquí de nuevo, pues hemos visto también cómo determinados contenidos pues generan un impacto en la imagen corporal de chicos y chicas, ¿vale? El uso en determinados lugares de la casa. Bueno, esto entraremos en ello en más detalle posteriormente, pero veremos que una manera de facilitar esa supervisión y ese acompañamiento es que se usen determinados espacios. Hay algunos espacios del domicilio donde la supervisión es muy difícil, ¿vale? Todo esto tiene que llevar a que haya un reglamento explícito e implícito en cada casa, en cada familia, que aclare para qué sí se pueden utilizar y por qué puede tener sentido y eh, si lo utilizamos mal, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo van a reaccionar, en este caso, papá y mamá
cuando un hijo o una hija no lo haga bien, ¿vale? Un sistema un poquito de consecuencias, ¿vale? Esto es para mí el núcleo, es decir, lo que yo quiero proponeros hoy va dirigido a esto que tenéis ahora mismo en la pantalla, ¿vale? A saber acompañarles. En algunos contenidos, etcétera, podéis escuchar el término mediador digital, es decir, ser los mediadores entre el mundo digital y nuestros hijos para que puedan beneficiarse de él cuando sea oportuno, cuando sea necesario y eso sea compatible con protegerles de los inconvenientes que puedan surgir, ¿vale? Bueno, otra pregunta, ¿cómo promover un uso responsable en menores? Bueno, en el fondo, un elemento fundamental es el ejemplo. ¿Cómo ven que lo utilizamos los demás? Todos los niños y niñas, todos los adolescentes tienen en referencia a las personas mayores. ¿Qué significa eso? Bueno, esto de hecho es un comportamiento no solo de las personas, ¿no? Incluso va un poquito más allá. Eh, los, los mamíferos inmaduros tienden a copiar el comportamiento del mamífero maduro para cuando sea adulto saber cómo comportarse y cómo hacer las cosas, ¿vale? Entonces, igual que el gatito juega a imitar a su madre cazando para aprender a cazar, ¿vale? Pues exactamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que tenemos que plantearnos es qué ejemplo ofrecemos nosotros como referencia. Hemos hablado ya también antes de qué impacto tiene el entorno familiar, ¿vale? Acompañándoles, es decir, usándolo con ellos. Si mi hijo o mi hija va a jugar a un videojuego, sentaros con él y jugar por lo menos un ratito, ¿vale? Si va a ver un contenido, poneros con él y mirad a ver qué contenido ve y compartirlo con él, ¿vale? Hablad de ese contenido. Hay que acompañarles, ¿vale? El permiso debe ser gradual, es decir, si mi hijo o mi hija me demuestra que lo utiliza bien, entonces yo le voy a acompañar en poder usarlo. Si mi hijo o mi hija lo utiliza de una manera que no es la que yo le he planteado, entonces le limitaré a utilizarlo. Eso no significa que no lo utilice nunca, porque les estamos acompañando, ¿vale? Entonces, el permiso de uso, la autonomía, la autoridad debe ser gradual. Estamos muy seguros de que coger a un niño de 6 años y darle un móvil sin límite ni referencia es una buena manera de complicarle la vida. ¿De acuerdo? Tenemos que ir poco a poco, ¿vale? Y desde ahí establecer reglas para que el uso sea, o sea, las reglas para que sean eficaces deben ser coherentes, estables y sencillas. También, de nuevo, a lo largo de las láminas iremos viendo algunas de las reglas más o menos que os planteamos. Siempre la referencia última es vuestro criterio. Como padres y como madres, yo os invito a educar a vuestros hijos, a vuestras hijas, de una manera que os parezca bien, de una manera que os parezca razonable y que os sintáis bien. ¿Vale? Entonces, diferentes familias pueden tener diferentes reglas. Eso no es malo. No buscamos un recurso universal. ¿De acuerdo? Lo que buscamos es que sintáis que tenéis recursos. Y ya los tenéis. ¿Vale? Esta pregunta ha salido muchas veces, de muchas maneras, ¿no? Unos preguntaban cuándo tienen que tener móvil, otros dicen cuándo pueden tener móvil, otras preguntas estaban expresadas como debe tener móvil con 6 años, otros decían debe tener, no, bueno, un poquito así, vale. Bueno, pues primero el matiz, yo creo que este matiz lo voy a meter muchas veces, y es que el primer criterio es que va a depender de las circunstancias, va a depender de mi hijo, de mi hija, va a depender de cómo es la estructura familiar, también puede depender de temas prácticos, ¿vale? Pero cuando nos paramos a mirar el impacto, la autonomía, la responsabilidad que requiere, las implicaciones en la vida cotidiana que tiene tener mi propio móvil, que además en ocasiones puede ser un aparato incluso económicamente muy caro, hay cierto consenso. Aquí, vale. Hay cierto consenso en que los 16 años puede ser una buena edad, ¿vale? Que si os fijáis está muy por detrás de lo que dicen las encuestas al respecto. ¿Significa eso que antes de los 16 no pueden tener móvil? No, probablemente no. Significa que probablemente cualquier chico o chica con un desarrollo razonable
a nivel, en todos los ámbitos, con 16 años ya tiene una edad que le permitirá tener móvil y asumir esa responsabilidad de una manera razonable, ¿vale? Hay chicos y chicas que maduran un poquito antes y otros que maduran un poquito después, ¿vale? Continúo, ¿vale? Bueno, y también, parecido a esto, antes era cuando tienen el dispositivo propio, ¿vale? Aquí me habéis preguntado muchos los límites de pantalla, de tiempo de pantallas aconsejables, ¿vale? Bueno, de nuevo, yo insisto en que va a depender del niño o de la niña, del momento familiar, de las circunstancias. Hay muchos matices y os invito a sentiros bien estableciendo vuestra propia referencia, la que a vosotros y a vosotras os parezca oportuno. Desde ahí, aquí he buscado dos referencias. Primero, el de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Que habla de que los niños menores de 2 años no utilicen pantallas nunca, ¿vale? Solo les va a generar inconvenientes. De 2 a 4 años, en principio no se detectan inconvenientes cuando el uso y con contenidos adecuados, ¿vale? Con contenidos adecuados a su edad, es de hasta 1 hora diaria, no más de 1 hora, ¿vale? Y de 5 a 17, 2 horas, ¿vale? Y aquí alguien me dirá, pero 2 horas de móvil. Y dices, no, no, 2 horas de uso de pantallas. Es decir, aquí se sumaría el móvil, la tablet y la videoconsola, ¿vale? Bueno, pues esta referencia es la Organización Mundial de la Salud, que se parece, pero no es igual. Bueno, aquí nos dice tener en cuenta que siempre que sean contenidos de calidad y acordes a su edad, ¿vale? Eso sí lo he mencionado, creo, ¿vale? También la propuesta es que el uso positivo llega cuando el móvil se utiliza para atender una necesidad de este chico o chica. Niños y niñas tienen necesidades, entonces si el móvil lo utilizo para atender, para complementar la atención a una necesidad, entonces, por ejemplo, se puede utilizar una videoconsola para hacer juegos de bailes en familia. Y ahí hay relación, hay psicomotricidad, hay expresión artística, hay conocimiento corporal, ¿vale? Se puede utilizar videoconsolas, por ejemplo, hay para explorar online como es la Catedral de Burgos. Y ahí hay un principio de ensayo y error, hay una curiosidad, hay una orientación, hay un manejo, hay un proceso de identificación de contenidos que a lo mejor estamos estudiando en la ESO, ¿vale? Entonces estaría complementando estos dispositivos para atender esas necesidades. O a lo mejor su papá tiene un viaje laboral y está en Finlandia un mes. Y podemos utilizar una red social para hacer una videollamada con papá y niños y niñas necesitan relacionarse con su padre y con su madre. ¿De acuerdo? La Academia Americana de Pediatría, ¿vale? Tiene estos criterios que, si os fijáis, algunos se parecen, de 0 a 2, nada de pantallas, de 2 a 5, entre media y 1 hora al día. Fijaros que aquí ya disminuye un poquito. La OMS habla de un máximo de 1, ¿vale? Si no recuerdo mal, habla de un máximo de 1. Aquí hablan de entre media y 1, ¿vale? De 7 a 12 habla de 1 hora, siempre acompañado con un adulto. A mí me llamó la atención que matizaban el siempre acompañado de un adulto, ¿vale? Y de 11 a 15 hablan de 1 hora y media, y aquí, aunque no lo he puesto, explicitaba el tema de atender contenidos y el uso nocturno, ¿vale? A partir de 16 años, un par de horas, que probablemente es la referencia también para personas adultas, ¿vale? Entonces, estos límites yo no los planteo porque yo me los sepa. Yo en ese sentido no sé más que vosotros o vosotras. Son las referencias de asociaciones profesionales relacionadas con la salud nos han hecho, ¿vale? Bueno, y alguien me dice, ¿y todo esto cómo se hace? Ya tenemos los recursos. Esto no tenía que salir todavía, pero bueno, ahí hay un cigarrillo, ¿vale? Esa imagen son unos dulces, unos caramelos, unas chucherías, ¿vale? Aquí hay un televisor. Antes hablábamos de que no tenemos referencia a nuestra infancia, pero la mayoría de nosotros sí hemos crecido con un televisor por casa, probablemente, o más de uno, ¿vale? Aquí hay un reloj, y ese reloj hace referencia a la organización horaria, ¿vale? Y aquí está, por ejemplo, el dinero. Bueno, estos son 5 ejemplos, pero hay muchos más. Todos vosotros y todas vosotras, como padres y madres, ya tenéis una serie de recursos para explicarle a vuestros hijos que a veces se puede tomar un caramelo, pero no podemos estar todo el tiempo comiendo caramelos, ¿vale?
También tenemos recursos para, a veces, poner la tele y verla con ellos, y para establecer que la tele no es infinita y que llega un momento en que hay que apagarla. También tenemos una serie de recursos para que nuestros hijos entiendan que a cierta hora toca irse a dormir y a cierta hora toca levantarse. Incluso que esos horarios igual no son los mismos un jueves por la noche, que mañana hay colegio, un viernes por la mañana que nos vamos al colegio, o un sábado por la noche que al día siguiente no hay colegio, o un domingo por la mañana que a lo mejor no hay nada previsto y podemos estirar más el tiempo en pijama. Tenemos recursos, tenemos referencias, se trata de aplicar los mismos. El uso del dinero, pues probablemente el dinero que algunas familias le dan a sus hijos, la famosa paga, no es igual a los 6 años que a los 12, que a los 15, que a los 18. Pero incluso la autonomía que les damos como en ese uso no es la misma. Entonces, cuando mi hijo me dice, déjame algo de dinero el sábado por la tarde, que voy a dar una vuelta con unos amigos, probablemente mi respuesta va a ser distinta si mi hijo o mi hija tiene 7 años, o si tiene 13, o si tiene 17. ¿Mm? Pero incluso si mi hijo o mi hija ha ahorrado y se quiere comprar algo porque le han dado propinas en su familia, sus abuelos a lo mejor, o ha acumulado ahí aguinaldos, o ha hecho algunos trabajillos, pues ha limpiado el coche y le hemos dado un dinero por hacer ese esfuerzo, etcétera. Imaginaos que ahorra un dinero y yo no le doy el mismo permiso o el mismo espacio de gasto a un niño o una niña de 9 años que a los 13. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que muchos de vosotros y de vosotras ya tenéis interiorizado que las normas son necesarias, que debe de haber una referencia con un límite y que la manera de aplicarlo no es la misma según va cambiando la edad. Pues lo que yo os propongo es que apliquéis estos recursos al uso de dispositivos y de aplicaciones, de redes sociales, de móviles, de videoconsolas, etcétera. ¿Vale? Vamos con más respuestas. ¿Es igual en cualquier momento? No. Las normas se aprenden de manera distinta. Hasta los 6 años, el ejemplo fundamental, el recurso fundamental es el ejemplo y la rutina. Es decir, los niños, hasta esta edad, básicamente, lo que aprenden es lo que ven y lo que repiten. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ahí es donde tenemos que poner nuestra apuesta. Entre los 6 y los 12 años, concretar una norma, esta es la norma, reconocer que la han cumplido, mira, lo has hecho bien, premiarle por cumplirla, felicitarle, o otro tipo de premio que no sea la felicitación, que puede ser, oye, pues un postre especial, puede ser poder elegir un programa en la tele o algo así, ¿vale? Es el recurso fundamental para la interiorización y aprendizaje de la norma. A partir de los 12 años debemos ampliar la comunicación, debemos dedicar más tiempo y más esfuerzo a flexibilizar la norma para establecer un consenso con nuestro hijo o hija, ¿vale? Y buscar ese equilibrio entre libertad y autonomía. Es decir, si tú me demuestras buena autonomía, yo te cederé más libertad. Si cuando quedas con tus amigos veo que vienes contento y vienes bien y todo ha ido bien y no ha pasado nada malo, me va a ser más fácil darte permiso para quedar con tus amigos. Si cada vez que quedas con tus amigos o vuelves con un ojo morado o vuelves con una multa o has perdido la mitad de tu ropa, pues a lo mejor te doy menos permiso. ¿Vale? De nuevo, es a juntar esta lámina con la anterior, con esta. Y ahí es donde vais a ver todos los recursos que os vamos a ir planteando. Cuando una norma es clara, estable y coherente, se interioriza mejor. Cuando una norma es confusa o ambigua, cuando es inestable y depende de circunstancias variables, o cuando una norma es poco coherente en sí misma, el cumplimiento y la interiorización de la misma va a ser peor. ¿Por qué hablo de interiorización? Porque hay una parte de todo esto que niños y niñas cuando son pequeños van a interiorizar y cuando son grandes ya las dan por hecho. ¿Vale? Entonces es cierto que el trabajo que hacemos antes de la adolescencia va a tener bastante impacto en cómo funciona la adolescencia y luego la edad adulta. ¿Vale? ¿Cómo gestionarlo en edades distintas? Esto es una pregunta en particular. Además, recuerdo una de ellas. Bueno, es una pregunta, no. Varias familias han preguntado esto. En particular, una familia me decía, ¿y si tengo un niño de 3 y una niña de 8,
¿Qué criterio debo utilizar? Primero, no tengáis miedo a utilizar criterios distintos para niños y niñas en edades distintas, ¿vale? Si además lo transmitís desde la normalidad, hijos e hijas lo vivirán con normalidad. Es verdad que a veces, al que es un poquito más mayor, le podemos pedir como ayuda. Mira, no juegues ahora que está por aquí tu hermano, espérate a luego, ¿vale? Ante la duda, si necesitáis un criterio único, siempre tenemos que priorizar la necesidad del más vulnerable, que es el más pequeño, ¿vale? Es decir, si nos tenemos que ir a dormir todos a la misma hora por narices, pues busquemos la hora del más pequeño, que es el más vulnerable y el que más necesidad tiene, el más pequeño o la más pequeña, ¿de acuerdo? Pero insisto que hijos e hijas, aunque nos lo puedan protestar un poquito, cuando les transmitimos con tranquilidad y claridad eh, que no es igual tener 15 que tener 10, ellos lo entienden y lo aceptan. Eso podemos esperarlo bien, ¿vale? ¿Cómo saber esto si su uso se ha convertido en un problema? Bien, esto antes lo he comentado, ¿vale? Decía, oye, ¿cómo detecto un mal uso? Vale. Aquí quiero plantearos un concepto que es el de funcionalidad. Y es que las personas en nuestra vida cotidiana tenemos que funcionar para resolver una serie, digamos, de tareas. Tenemos que ser capaces de resolver funciones todos los días de nuestra vida. Estas funciones, con frecuencia, las parcelamos en ámbitos. Es decir, hablamos de función de autocuidado, pues cuando hablamos, por ejemplo, de la higiene, de la alimentación, ¿vale? Del vestido, ¿de acuerdo? Hablamos de la función social cuando hablamos, pues oye, de conversar con mis amigos y amigas, de poder pedir un favor, de poder hacer un favor, de saber perdonar un error, de saber disculparme cuando me equivoco. Hablamos de la función escolar, pues oye, atender al profesor o a la profesora, guardar un respeto razonable, asumir que un profesor o una profesora en determinadas edades me puede pedir una tarea y que se entiende que mi obligación se espera que haga esa tarea y la lleve a cabo, ¿vale? Más funciones, pues bueno, la función familiar, pues la relación familiar, ¿vale? La función laboral, cuando ya somos adultos. Bueno, pues básicamente, cuando no pueden cumplir estas funciones, es que algo va mal. Entonces, si nosotros detectamos que el uso del móvil o el uso de la pantalla o el uso del videojuego impide una relación social o impide el autocuidado o impide la participación o la función escolar o impide el descanso, es que algo va mal. Es cierto de nuevo que aquí el criterio de unas familias puede ser distinto. ¿Cuántas horas puede necesita un niño estar con otros chicos y chicas? Bueno, pues a lo mejor depende del niño o de la niña. Pero yo como padre o madre puedo tener un criterio. Y si veo que mi hijo, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que me viene a la cabeza. En los ejemplos a veces me voy a situaciones un poco exageradas. Pero si veo que mi hijo pasa 4 días seguidos sin hablar con ningún amigo o amiga, ni poner interés en hablar con ningún amigo ni amiga, porque está jugando a la videoconsola y tiene 12 años, yo creo que eso es una mala señal. Eso es un síntoma de que algo va mal. Porque no está atendiendo su función de relación social que existe con 12 años. ¿Vale? Estas funciones van a ir cambiando, no es la misma función social o la misma función de autocuidado de un niño de 5 años con un niño de 12. Un niño o niña, de nuevo, ¿vale? Intento usar el lenguaje de género, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el niño de 5 años, cuando hablamos de autocuidado, ¿qué esperamos? Bueno, pues esperamos a lo mejor que sepa que hay que lavarse las manos, pero yo le ayudo a lavárselas, o estoy un poquito pendiente, o que se acuerde de lavarse los dientes y que se los lave un poquito de aquella manera. En cambio, con el de 12 años, pues a lo mejor yo ya espero que él, por iniciativa propia, o ella, pues se duche, se peine, quizá que se afeite, ¿no? Doy por hecho que se lava los dientes 2 o 3 veces diarias, o 4, ¿vale? Entonces, es razonable también darnos cuenta de que esas funciones cotidianas van a cambiar y que esperamos que ellos cambien con ellas. Y esto se lo podéis explicar, ¿eh? Tranquilamente. Si yo veo que no cuidas tu higiene, pues no podrás usar el móvil, ¿vale? Si el uso de pantallas está impidiendo de manera reiterada el cumplimiento de algunas de ellas, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Espacios libres de dispositivos. Bueno, eso era una de las normas que os planteábamos, ¿vale? Y alguien me decía, oye, pero
¿Realmente no pueden utilizarlos en cualquier sitio? No, creemos que no es buena idea. Fundamentalmente, el problema es que es muy difícil supervisar el uso, que ya hemos dicho que es una función parental de padres y madres, ¿vale? Es muy difícil supervisar el uso en un espacio donde yo no pinto mucho. Entonces, claro, si mi hijo de 12 años o mi hija de 12 años se mete en su dormitorio y está ahí 4 horas, yo me asomo y la veo con el móvil. Le digo, oye, ¿y el móvil? Y me dice, llevo 10 minutos. Es muy difícil tener una certeza de si lleva 10 minutos y ha estado 3 horas estudiando o si lleva 3 horas con el móvil. En cambio, si el móvil lo tiene que dejar en el salón, yo por el salón cada X tiempo paso. Paso yo, o pasa su madre, o pasa su hermano, y eso fomenta que desarrollen ese autocontrol del que me pedís tanto. Que mi hijo o mi hija diga, voy a dejarlo porque me van a llamar la atención. Claro, en esos espacios más íntimos, el cuarto de baño, el dormitorio, es más difícil de supervisar, ¿vale? No es recomendable, ¿vale? En particular, además, por ejemplo, las videoconsolas, la sugerencia suele ser que estén guardadas en un cajón. Es decir, que no sea voy y le doy al botón y la enciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando quiera jugar, tengo que dedicar unos minutos a montarla, a poner los cables y a jugar, y cuando termino, tengo que recogerla, porque si no la recojo, mi papá o mi mamá otro día no me dejarán usarla. Ese uso no tan inmediato, que implica montar y desmontar, hace que se use menos veces, hace que se usen movimientos más específicos y menos espontáneos. Y eso también contribuye a la creación de ese autocontrol del que hablamos, ¿vale? Este criterio también lo podemos utilizar, por ejemplo, con ordenadores portátiles, ¿vale? Y tampoco está muy recomendado, o nada recomendado, que en el dormitorio de un chico o una chica haya una videoconsola, haya un televisor o haya un ordenador, ¿vale? Vale. Te comento, Miguel, te ¿Sí? comento, Dime. comenta Giovanna que hay aplicaciones ¿Sí? pues para limitar el uso, para bloquear los móviles y las tablets y limitar el tiempo de uso desde el móvil del adulto. Y hay otro usuario que me aparece que referente, que comenta que referente al uso por edad de la Organización Mundial de la Salud, que ya dice que son 0 pantallas hasta los 6 años. Bueno, a ver, lo de la Organización Mundial de la Salud no lo dudo, yo he encontrado el recurso que he encontrado, es decir, yo lo he buscado las indicaciones que daba la propia página de la, y es posible que la Organización Mundial de la Salud haya cambiado de criterios o pueda tener varios. La Es verdad es que, la Asociación Española de Pediatría la que hace referencia mejor de 0 pantallas hasta los 6. Es la pues mira, Asociación Española de Pediatría con certeza. Es la pues recomendación eso, que hace. o sea, no lo dudo, ¿eh? A ver, lo que vemos es que las propias recomendaciones de entidades que han más especializadas no siempre son exactamente la misma. E insisto que es que entornos hay elementos distintos en niños, niñas y circunstancias, pero todas tienen un elemento en común y es que hay que limitarlo y acompañarlo, que no puede ser una barra libre. Y además ese elemento en común también me atrevería a decir que todas coinciden en que en los primeros años de vida no haya nada, nada o muy poco, ¿vale? Lo que ha planteado, me parece que era Giovanna, efectivamente ahora vamos a hablar de las aplicaciones de control parental, que están muy bien. Lo que ocurre que las aplicaciones de control parental es un tema complementario con este. Es decir, aquí estamos hablando de por qué es mejor que haya espacios libres de dispositivos. Eso no quita que utilicemos aplicaciones de control parental. Una de las cosas que quiero recordar es el modelo, porque este espacio libre también es un modelo que mis hijos mis hijos e hijas van a interiorizar, ¿vale? También el autocontrol, que yo no deje de utilizar el aparato porque se me acaban los minutos, sino que yo decida no utilizarlo, ¿de acuerdo? Que es complementario con lo otro, ¿vale? ¿Continúo, Elena? Sí. Vale. Vale. ¿Cómo controlar el acceso a contenidos desde el dispositivo? Bueno, de nuevo, primero los recursos de control parental, que justo los mencionaba Giovanna. Es decir, tanto el tiempo como el tipo de contenido
prácticamente todos los dispositivos y prácticamente todas las aplicaciones tienen algún tipo de mecanismo incluido para que padres y madres podamos limitarlo. Bueno, pues es nuestra responsabilidad. Igual, es que exactamente igual que si yo meto a mi hijo en mi coche, es mi responsabilidad que lleve el cinturón de seguridad puesto, ¿vale? Y si yo llevo a mi hijo al médico, es mi responsabilidad avisarle de que es alérgico a los antibióticos, ¿de acuerdo? Pero exactamente igual, si yo permito a mi hijo tener un ordenador, es mi responsabilidad establecer una limitación en el tiempo y en los contenidos, ¿vale? Y el ordenador me da esa opción. Igual me requiere un tiempo, tengo que investigarlo, a lo mejor tengo que pedir ayuda a algún conocido que me ayude. Normalmente son más o menos intuitivos, ¿vale? El otro recurso, la relación familiar, comunicación clara, realista. Y ahora hablemos, más adelante veré por qué incluyo el término realista, acorde a la edad de nuestro hijo o hija, ¿vale? Ese es el cómo. ¿Qué quiero meter aquí? Que a mí me han llamado la atención algunas preguntas. Me decía alguna madre o padre, me decía, ¿cómo consigo que mi hijo no quiera usar el móvil? Bueno, no se trata de conseguir que no quiera, porque es posible que él quiera. Entonces, lo que a él le apetezca no debe depender de mí. Se trata que él acepte que no lo puede utilizar siempre que él quiera o de la manera que él quiere, que hay unas limitaciones. ¿Mm? ¿Cómo puedo conseguir que mi hijo no use pantallas? Bueno, pues supongo que llevarle a una isla donde no haya pantallas o algo así. Quizás no puedo conseguir que no las use, pero que crezca con la idea interiorizada de que el uso de pantallas debe de tener un límite, debe de tener una circunstancia, debe de tener una finalidad, que no es lo mismo usarlas para jugar que para estudiar, que no es lo mismo usarlas de día que de noche, y luego a veces mi hijo se saltará, mi hijo o mi hija, ¿vale? Se saltará la norma. Del mismo modo que yo enseño a mi hijo a cruzar por el paso de cebra. ¿Cómo puedo conseguir que mi hijo no quiera cruzar si no es por el paso de cebra? Igual no lo consigo. Mi tarea es enseñárselo, explicárselo, acompañarle. Este es el paso de cebra. Y que si un día mi hijo o mi hija decide cruzar por otro lado, que es posible que lo haga, por lo menos que sepa que eso no se hace, ¿vale? Que se está saltando la norma, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo controlar el tiempo de uso? De nuevo, los recursos de control parental y recursos familiares. Aquí, por ejemplo, para controlar el tiempo y evitar tener una pelea diaria, que eso me lo preguntaban muchas veces, primero, cuando lo empiezo a usar, explicitar el tiempo que se va a usar. Fijaros que la referencia muchas veces debe de ser el tiempo y no si he terminado o no la partida o si la película está o no en un momento muy interesante. ¿Vale? El tiempo pues puede tener una referencia a las necesidades de nuestro hijo o hija. Bueno, pues como dentro de media hora cenaremos, cuando te avise para cenar lo apagas. ¿Vale? Explicitar antes hasta cuándo va a poder utilizarlo. Segundo, unos minutos antes avisarle en la medida de lo posible. Estoy terminando de hacer la cena, voy apagándolo. ¿Vale? Intentar no ser... Es decir, normalmente la comunicación tensa o agresiva invita a la respuesta tensa o agresiva. Entonces, cuanta más mano izquierda podamos tener mejor. Hay un término muy también de mi profesión, creo yo, que es el de puño de hierro en guante de seda. Es decir, decírselo con cariño, decírselo con suavidad, decírselo amablemente, pero ser muy claros en el mensaje. ¿Vale? Y felicitarle. Y yo ahí siempre, bueno, siempre no, exagero, pero muchas veces me doy cuenta la cantidad de veces que le pedimos a un niño o una niña un esfuerzo y cuando lo hace se nos olvida felicitarle. Porque ese niño o esa niña que estaba muy entretenido con su partida o con su conversación o con su serie, apagarlo le cuesta un esfuerzo. Jo, qué bien que lo has apagado y podemos cenar a gusto y así mañana o pasado, si quieres dedicarle otro ratito, no voy a tener inconveniente en darte permiso. Le felicitamos y además relacionamos el buen uso con poder usarlo, que eso también ha salido ya y saldrá de manera reiterativa. ¿Vale? Estoy convencido que además algunas de estas estrategias ya las utilizáis con el tiempo, con el dinero, con las chuches, con los juegos, que es lo que os planteaba antes. Son estrategias de relación familiar que ya tenemos, que ya disponemos de ellas, ¿vale? Y luego atender al ejemplo. Si yo llego tarde a cenar,
porque estoy viendo la tele, pues el ejemplo que ofrezco es otro, ¿vale? Bien, aquí ponemos, en edades tempranas es mejor ser restrictivo y tajante y hacer que el niño se aburra un poco, o hasta qué punto es razonable ser permisivos y flexibles. Esta pregunta apareció tal cual, ¿vale? Y bueno, mi respuesta primera, yo creo que vais viendo por dónde vamos, ¿no? Desde luego, si tú me preguntas, ¿qué es mejor? Lo que cada familia prefiera, ¿vale? Ahora, aburrirse es muy sano. A los niños y niñas se les ocurren cosas porque se aburren o para no aburrirse. Pero claro, eso implica tener ratitos en los cuales no sepan qué hacer. Un problema que tenemos en esa sociedad de mercado, en esa sociedad capitalista, es que parece que todo el rato tenemos que tenerlo todo programado y estar haciendo algo. Y se nos olvida la salud de los tiempos muertos. Que llegue un sábado a las 5 de la tarde y nadie en casa tenga ningún plan, es una buena manera de que podamos explorar qué planes se nos ocurren de manera espontánea. Si mi hijo o mi hija siempre tiene todo el tiempo programado, y yo también, nunca sale nada de manera espontánea, nunca nos aburrimos, nunca creamos, ¿no? Entonces no tengáis miedo a que se aburran, ¿vale? Promueve la creatividad, promueve la iniciativa, ¿vale? Y desde luego yo ante la duda, vamos, mejor sin pantalla. Esto también os lo va a salir varias veces, pero en líneas generales, en la mayoría de los casos lo que hemos visto es que la presencia de la pantalla puede tener ventajas, pero tiene unos inconvenientes que la no presencia no tiene. Entonces, ante la duda, pues sin pantalla. ¿Vale? Mirad, aquí os hemos puesto dos ejemplos, ¿vale? Primero, un contrato para el uso del móvil. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que cuando mi hijo o mi hija pasa a tener móvil, viene bien tener una conversación familiar, a ser posible en buen tono, tranquilos, amable, felicitándole por haber sido capaz de tener móvil, felicitándonos porque nos sentimos tranquilos dándoles el móvil, pero explicitando qué esperamos de él y escuchando qué espera él o ella. Y eso, ponerlo en un cartelito, en un papelito, donde quede claro más o menos, ¿vale? Y entonces ahí aparezca, por ejemplo, en qué horarios se usa y en cuáles no. También recogiendo en qué espacios se usa y en cuáles no. A lo mejor mencionando que si no se usa bien, pues se podrá utilizar menos y que utilizarlo bien permitirá un poquito más de flexibilidad, ¿vale? Explicitando también, por ejemplo, para qué usos no está el móvil, qué contenidos no se pueden enviar, que no se puede llevar al colegio, por ejemplo, suele aparecer. Y este tipo de hojita es bueno tenerla a la vista. Tenerla a la vista para que todos nos acordemos, ¿vale? Incluso yo os animaría que sea una hojita en la cual os impliquéis un poquito más también como padre y madre. Si bien no es obligatorio que las reglas sean las mismas, niños y niñas son capaces de entender y aprender que las reglas para los adultos no son las mismas que para los adolescentes, ¿vale? Y al mismo tiempo, si son las mismas, van a ser más coherentes y más estables, ¿vale? La otra hojita que veis aquí recuerda los riesgos de utilizar las redes sociales, las tecnologías de la comunicación, de la información, etcétera, ¿vale? Y esta hojita, pues igual que yo en la nevera tengo una donde pone dónde reciclar las cosas, ¿no? En qué bolsa va cada cosa, o cuando mis hijos eran pequeños, en el baño había un cartelito que recordaba que nos lavábamos los dientes 3 veces diarias durante 3 minutos, o cuando están aprendiendo a lo mejor a leer o a escribir, tienen letras y números. Bueno, que esta hoja esté a la vista, lo que permite es que de verla se interiorice, ¿vale? Entonces es bueno que esté en algún sitio, en la puerta del armario, en la puerta de la nevera, ¿vale? Este es otro recurso de comunicación familiar, un acuerdo que hemos alcanzado juntos, ¿vale? Me preguntan, ¿cómo lidiar con la frustración de mi hija cuando a otros compañeros les dejan más tiempo y a ella se lo tenemos muy restringido o más restringido? Y entonces ella protesta, se queja, se lamenta, ¿vale? Esto es algo que también han preguntado muchas personas. Lo primero, aquí de nuevo se pone de manifiesto esa falta de acuerdo social. Nos vendría bien un acuerdo social un poquito unificado, probablemente, ¿vale?
Porque si mi hijo o mi hija de 12 años viene y me dice, oye, ¿por qué no puedo beber cerveza? A Javier le dejan. Probablemente sonaría rarísimo, ¿no? Y no tendríamos mucho problema en decir, bueno, es que lo que me sorprende es que a Javier le dejan. Sin embargo, viene mi hijo o mi hija y me dice, todos tienen móvil, que además siempre dicen eso, ¿no? Todos tienen móvil, soy el único sin móvil. Bueno, primero podemos poner en duda que sean todos. Digo, bueno, a ver, todos, algunos tendrán móvil, ¿vale? Desde ahí, primero, desde la normalidad, papá y mamá pensamos que tiene que haber un límite y hemos pensado que este es tu límite. Entender, pararnos a escucharla y a entenderla. Escucha a tu hija. ¿Por qué le frustra tanto? Cuéntame, pero ¿por qué lo echas tanto de menos? Porque claro, porque comparten cosas, ven vídeos de los que luego hablan y yo no he visto, eso cuentan chistes y yo no me entero de nada. Y entenderlo. Entender que eso le disguste, pues hombre, pues yo puedo entenderlo, ¿no? Ahora, diferentes familias tienen diferentes reglas. Probablemente a algunos de tus amigos y amigas les gustaría cosas que hacemos aquí en su casa, no hacen, ¿no? Pero está bien ya transmitir a nuestros hijos con tranquilidad y normalidad que diferentes familias tienen diferentes reglas. En unas casas se come carne y en otras no. Hay familias que van a misa y otras que no. Hay familias que todos los domingos van a comer a casa de sus abuelos y otras que no. Hay familias que una vez al año se van de viaje a Euro Disney y otras que no, ¿vale? Papá y mamá establecen las reglas de cada familia. Esta es nuestra forma de hacerlo, ¿vale? Eh, y también ellos harán cosas que nosotros no querríamos hacer. Pero está bien normalizar esa diferencia, desde la paciencia, desde la tranquilidad. Es posible que una cosa que haya notado esta mamá es que mi hija me lo dice con cierta intensidad. No te dejes llevar por esa intensidad, ¿vale? La autoridad se mantiene desde la tranquilidad. Entiende su reproche, acéptalo, compréndelo, ¿vale? Y respondes con calma y con cariño. Miguel, Bueno, aquí habla... Sí, Miguel, dime. perdona. Débora comenta que la frustración y rabietas de un peque con TDAH cuando viene de casa de su padre con el enganche de la tableta, TikTok, Minecraft durante horas sin supervisión, ¿cómo la tratamos? Bueno, lo que plantea Débora tiene una peculiaridad que hasta aquí no había salido. Y de hecho, ojo, me he leído, no sé si me he leído todas las preguntas, creo que sí, pero fíjate que el tema de cuando las reglas en domicilios de padres separados son distintas, no ha surgido, ¿vale? Siempre hemos partido de la idea de que lo ideal es que el criterio de papá y mamá sea o el mismo o por lo menos parecido. Cuando notamos una diferencia muy grande, el primer paso sería intentar hablarlo papá y mamá. Entonces yo lo primero que le plantearía a Débora es, que quizá ya lo haya hecho, no lo sé, ¿vale? Pero que intente trasladar su preocupación, su disgusto a su padre, ¿no? En el sentido de decir, mira, está pasando esto. Creo que vendría bien, ¿vale? Desde ahí, a un niño, primero que tenga TDAH, no necesariamente lo Tiene hace más seis grave, años. Sí, ¿vale? tiene 6 años. Ahora, yo sí que trataría de entender por qué él pide esa actividad, a él le gusta, le divierte, ¿vale? Decirle, mira, cuando estés con papá podrás hacerla. Aquí sabes que no, pero aquí hacemos otras cosas. Y trataría de tener la iniciativa de proponerle actividades que a mí me parezcan bien y que además piense que a él le vienen bien. Actividades como desde cocinar juntos, salir a montar en bici, jugar a determinados juegos de otro tipo que a lo mejor le apetezcan. Lo cierto es que podemos tener la expectativa de que un niño o una niña, a veces el periodo de adaptación lleva un tiempo, pero podemos tener la expectativa de que un niño o una niña entienda desde la normalidad que en casa de papá y casa de mamá hay reglas distintas y que yo, bueno, pues me toca cumplir cada una de una manera, ¿vale? Pero es cierto que a veces es difícil, ¿vale? Es cierto que a veces es difícil y lo que no sé es qué recorrido tiene esto. La guía sería esa, ¿vale? Con calma, explicarle que en casa de papá hace lo que hace papá, aquí funcionamos de esta manera, tratar de proponerle
circunstancias que le animen, que le relajen, que le distraigan, que le diviertan, que atiendan sus necesidades, y luego en un momento que no esté el niño, si es posible, tratar de hablar con el padre, en este caso, porque hablaba Débora, creo recordar, ¿no? Trasladarle mi inquietud, mi preocupación e intentar buscar un criterio un poquito consensuado, ¿vale? Bien. Bueno, espero más o menos haber dado una respuesta, aunque entiendo la dificultad, ¿vale? Aquí preguntaban por el tema de los libros digitales. Ha habido bastantes comentarios al respecto, ¿no? Y también ha habido algunas preguntas que yo creo que deberían de estar hechas por profesores. ¿Cómo le explico a un padre? ¿Cómo le explico a una madre? ¿Cómo le explico a una familia? Yo entiendo que esto venía de una detección por parte de algún tipo de profesional, ¿vale? Bueno, eh, ¿es compatible con una adolescencia sana? A ver, sí, yo creo que sí que es compatible, francamente. Es decir, que en el colegio le manden una tarea escolar que requiere de un libro digital no necesariamente significa que la adolescencia vaya a ir mal, porque el uso que se está dando de ese libro, de ese contenido digital, tiene que ver con atender una necesidad del niño o de la niña o del adolescente, ¿vale? Entonces sí puede ser compatible, ¿vale? Espero y doy por hecho que el centro educativo utiliza el dispositivo para alcanzar metas educativas. Y en ese sentido, un libro digital no es distinto o no es muy distinto de un libro de texto, incluso puede tener algunas ventajas, también algunos inconvenientes, ¿vale? Entonces, el colegio lo hará en un marco razonable. La finalidad, la forma, el tiempo cambiará en función de la edad y nuestro hijo no es lo mismo estar utilizando la tablet para hacer ejercicios de química o para experimentar con ejercicio con química que estar utilizando la tablet para compartir fotos del verano con mis amigos o amigas. ¿De acuerdo? Desde ahí, a ver, somos padres y madres quienes elegimos el centro educativo de nuestros hijos. Yo lo que sí que os animo es a que elijáis un centro educativo, cuyo proyecto y modelo os parezca bien, ¿vale? Evitemos entrar en contradicción con el centro, no suele ayudar, ¿vale? ¿A qué edad pueden tener redes sociales? Bueno, ¿a qué edad pueden? Por poder en el momento en que puedan darse de alta en las mismas. Es decir, no es un tema de edad, es un tema de accesibilidad. Es verdad que en España actualmente la ley dice que tienen que tener 14 años. Y también es cierto que en el mundo digital y de Internet saltarnos este tipo de normas suele ser bastante fácil, ¿vale? También yo creo que la tendencia me da la sensación, y esto es una opinión no sé cómo de gratuita, pero supongo que habéis oído que hay países que ya empiezan a responsabilizar a la red, lo cual implica que la red necesite, para prevenir de multas y de sanciones, necesite garantizar que quien lo usa tiene cierta edad, ¿vale? Desde ahí, ¿a qué edad pueden? Esto es lo que dice DAI en España. A mí lo que me gustaría, bueno, pues podrán cuando sus padres les den permiso, ¿vale? Tened en cuenta de todas formas que yo no soy abogado, ¿eh? Lo digo porque hay alguna otra pregunta por ahí, ¿vale? El uso va en aumento, se incumple lo acordado. ¿Es correcto imponer horarios retirando el móvil? Sí, sin duda, ¿vale? Es cierto que yo lo que os voy a proponer es que la forma de retirada no sea dramática ni drástica. Es decir, por utilizar el móvil un día, porque esto también me lo encuentro a veces con familias, pues no vas a utilizar el móvil en un mes. Mirar, normalmente el aprendizaje por contingencia, que es esto de te premio por hacerlo bien, te castigo por hacerlo mal, necesita de una recencia para ser eficaz. Esa asociación, ese aprendizaje llega porque asociamos la consecuencia con el mal uso porque hay una cercanía en el tiempo. Entonces, si hoy es jueves, si hoy jueves mi hija utiliza mal el móvil y yo la castigo durante un mes, dentro de una semana lo que voy a tener es una hija enfadada porque no tiene móvil, pero no lo va a relacionar con lo que pasó el jueves pasado. Va a estar enfadada conmigo porque no le dejo el móvil y punto. Y lo que va a hacer es distanciarse de mí. Entonces yo os animaría a intentar que sean medidas breves, cercanas y que podamos jugar un poquito con el que, bueno, y luego te lo devuelvo para que lo uses bien. Entonces, si lo he usado mal hoy, pues a lo mejor que no lo tenga hoy o que no lo tenga mañana, ¿vale? Pero sí que es buena idea que el buen uso se relacione con poder usarlo, el mal uso se relacione con
una limitación en el uso, ¿vale? Como madre, ¿puede haber consecuencias legales que recaigan sobre mí por el mal uso que mi hija puede hacer de las leyes? Uy, de las leyes, esto está mal. Aquí probablemente ponía de las redes o de los dispositivos. Esto lo he debido escribir mal, perdonadme. ¿Vale? A ver, primero, recordemos, no soy abogado. Entonces yo lo que he hecho es buscar un poquito hombre, alguna cosa me sabía. Pero vamos, sí, ¿vale? Como madre tú eres responsable del comportamiento de tu hijo y de tu hija. Eso es así, ¿vale? En principio la responsabilidad civil de su comportamiento la asumimos nosotros, ¿vale? Así como, por ejemplo, si el comportamiento de mi hijo o de mi hija genera en una multa o en una infracción, yo tengo la obligación de pagarla y me pueden incluso embargar por no pagarla, ¿vale? Si además genera un daño y ese daño se establece en una compensación por responsabilidad civil, yo tengo la responsabilidad, la obligación de asumir esa compensación, ¿vale? Podemos tener otro tipo de consecuencias más graves si el juez, digamos, ¿no?, entiende que se ha favorecido la conducta. Y favorecer la conducta incluye una falta, por ejemplo, de supervisión muy notable. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta, sí. Puede haber consecuencias legales sobre padres y madres por el mal uso de las redes y de los dispositivos. ¿Vale? ¿Es recomendable el uso de pantallas para hacer deberes? A ver, desde la cautela y de nuevo, ¿es recomendable? Pues ni sí ni no. Es decir, si a mi hijo le ponen deberes en el colegio, al que yo le llevo, y yo como padre o madre tengo la responsabilidad de elegir el centro, le ponen deberes que requiere de uso de pantalla, pues tendrá que hacer esos deberes, porque si no le suspenderán, ¿no? El mensaje a mi hijo es, tú vas al colegio a aprender, tú tienes que atender, tienes que hacer por llevarte bien con tu profesor y con tu entorno para aprender y para hacer esas tareas y desde ahí aprobar, ¿vale? Entonces es coherente permitirles cumplir con una tarea que les mandan desde el centro educativo, ¿de acuerdo? Si yo creo que el centro educativo se está excediendo, yo puedo dirigirme al tutor, al consejo escolar, al AFA, puedo plantearme si este es el centro que quiero para mis hijos, pero la respuesta no debe ser, pues no hagas los deberes, porque entonces ahí entramos en contradicción. No es muy buena idea entrar en ese tipo de contradicción en el cual como que desautorizo al centro educativo en las tareas que le pide a mi hijo, porque entonces lo que estoy de manera implícita es dando permiso a mi hijo a elegir qué normas o qué reglas del centro son las que hay que cumplir y cuáles no. Y normalmente vamos a esperar que las cumplan, ¿vale? Entonces, ¿es recomendable el uso? Pues yo no sé si es recomendable, pero desde luego, si tu hijo va a un colegio y le piden que haga deberes para los cuales tiene que usar una pantalla, yo te sugiero que le dejes utilizar la pantalla y hacer esos deberes, ¿vale? ¿En algún momento las personas adolescentes son capaces de regular ellas mismas el uso de la pantalla? Sí, desde el principio, sin duda. Yo creo que esta pregunta, igual yo no la he entendido bien o algo, pero a mí me ha sorprendido un poco porque no nos engañemos. Es decir, tú a un adolescente le das un móvil y no estaría, no moriría de hambre navegando por Internet. En algún momento decidiría que se va a duchar o que se tiene que ir. ¿Vale? Desde el primer momento tienen formas de regulación. Otra cosa es que su criterio sea el tuyo. Es decir, que otra cosa es que lo que ellos consideren ya lo he usado suficiente sea lo que a ti te gustaría que lo usara suficiente, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo es ayudarles, ¿vale? Además, matizas lo de adolescentes. Yo ya antes he comentado que este tema es un tema que requiere de mucha continuidad. Pues claro, muchas de las referencias que el adolescente tiene a los 15 años vienen de los modelos y límites y referencias que yo les he ido explicando, picando piedra a los 4, a los 5, a los 6, a los 7 años. ¿Vale? ¿Cómo puedo reducir el tiempo de un hábito de uso ya establecido? ¿Vale? Esta pregunta me la habéis hecho muchas personas, ¿vale? Y es, oye, ¿cómo hago para retroceder? ¿Cómo hago para ir para atrás? Vale. Hay dos láminas. Esta primera, ¿cómo os propongo que lo intentéis? Sabiendo que funciona, voy a matizarlo, sabiendo que puede funcionar, pero vamos a entender que os propongo una lámina de cosas para hacer
y otra de cosas a evitar, ¿vale? Primero, hablarlo. Oye, creo que tenemos un problema, que esto se nos ha ido de las manos, lo usas mucho más de lo razonable. ¿Hablarlo cuándo? Joder, en un momento tranquilo, en un momento que podamos escucharnos, en un momento pausado, en un momento que yo esté más o menos de buen humor y mi hijo o mi hija esté receptivo, ¿vale? Es mejor intentar hablar de situaciones lo más concretas posibles. Es que abusas del móvil, lo tienes ahí pegado a la mano y no lo sueltas nunca. Ese tipo de expresión tan un poco generalizadora no va a ayudar. En cambio, si yo digo, es que creo que deberías estar dormido una horita antes. Ya estoy hablando de algo un poquito más concreto. Es decir, yo puedo plantear que en general me preocupa que lo usa demasiado y que creo que deberíamos buscar la forma de que una horita antes ya no lo esté usando por las noches. ¿Vale? A partir de ahí surge una norma, por ejemplo, oye, ¿qué os parece si dejamos los móviles a las 9:30 en el cajón del salón? ¿Vale? A partir de mañana, y además lo hacemos todos. Y pedirle, ¿a ti qué te parece? ¿Te costaría mucho? ¿Sería bueno? Nos acostamos, incluso charlamos un poquito, más tranquilos, a lo mejor aprovechamos ese ratito para leer, escuchar su propuesta, escucharle, entenderle. Igual dice, bueno, pero en vez de leer 9:30 a las 10, que es que justo a esa hora suelo comentar los resultados de los partidos de la Champions. ¿Vale? Bueno, pues yo os animaría a buscar un acuerdo que aumente esa limitación, ¿vale? Si esa norma se puede aplicar a todos, mejor, va a ser mejor. Esto no es imprescindible, también lo hemos comentado antes, ¿vale? Pero si nos lo aplicamos a nosotros, va a ser más fácil que se cumpla, ¿vale? Y luego, a partir de ahora, cada vez que le vea dejarlo en el cajón, qué bien lo haces, campeón, qué gusto me quedo. Es decir, incluso bromeando, pero mencionar que nos hemos dado cuenta, felicitarle un poquito, incluso podemos buscar otras formas de que se sienta reconocido, premiado, ¿vale? Pasado un tiempo, cuando entendamos que esta norma ya se ha habituado, que pueden ser, pues a lo mejor algunas semanas, buscar otra circunstancia concreta. Oye, yo creo, tienes Instagram, TikTok, WhatsApp y Facebook. ¿Por qué no quitamos alguna? ¿Vale? Y preguntarle, ¿cuál quitarías? Y probablemente te va a decir, te va a quitar la que menos use. Pero eso está bien, eso es limitarse, eso es reconocer que no tiene sentido, ¿vale? Entonces esta sería un poco la guía, ¿vale? Si hay un despiste, un incumplimiento, intentar no entrar en barrena, no generar un súper enfado, sino, oye, habíamos acordado que lo dejabas, venga, y son y 10, venga, no, ayer no lo dejaste, venga, llévalo para allá, recordárselo, ¿vale? Bueno, más o menos lo que hemos mencionado. Y aquí cosas, errores frecuentes, errores que nos hacen perder el control de la situación, ¿vale? Primero, manejarlo por arrebatos. El día que me acuerdo, esto es súper importante, y luego estoy 2 meses sin hablar del tema. No, ¿vale? Entonces, tener un poquito de coherencia. Por eso os decía, buscar algo muy concreto, muy tangible, algo que os veáis capaces de llevar a cabo y que sea un paso en la buena dirección. Es casi imposible que un chico o una chica que está habituado a utilizar o hablar con su entorno, etcétera, a través de su móvil, con 15 años, y que lo utilice, vamos a poner 5 horas diarias, de repente no lo utilice nunca. Lo que vamos a tener es un hijo monstruito, una hija enfadadísima, con quien va a ser muy difícil convivir. Ahora, pasitos, escaloncitos en la dirección que queremos. Venga, apagarlo un poquito antes, encenderlo un poquito después, no utilizarlo en las comidas, no utilizarlo en las cenas, dejarlo en un cajón por las noches, quitarle el sonido a los avisos. Pequeños detallitos que impliquen una aceptación y un reconocimiento de que había un exceso y que nos lleve en la dirección que queremos, ¿vale? Y luego una continuidad, que esto no sea de repente un día lo quiero todo y de repente durante 2 meses no hablo del tema, ¿vale? Eh, Mostrarnos repentinos, es decir, lo que decía antes, es decir, de repente se me ha ocurrido esto, ¿vale? Un poquito, tengamos también ahí un poquito de coherencia y un poquito de continuidad, ¿vale? No ser constantes o consecuentes. Le digo que tal que lo quite y al día siguiente está toda la tarde, pero como yo también estoy haciendo otra cosa, no le digo nada. Si justo ayer lo estuvimos hablando, ¿vale?
Proponer normas que nosotros no cumplimos. Si a mi hijo o a mi hija de 15 años le pido que use menos el móvil, probablemente yo voy a tener que usarlo menos. ¿Vale? Si le pido que no lo utilice en la cama, probablemente yo no voy a poder utilizarlo en la cama. ¿Vale? El ejemplo es muy importante. Desproporcionar consecuencias, esto lo hemos mencionado ya antes. Pues no vas a tener móvil hasta verano. Pues este verano no vas de vacaciones. Es decir, ese tipo de desproporción, aparte de que son también consecuencias que luego son muy difíciles de aplicar, también hacen que nuestros hijos no nos pongan en valor, no nos presten atención o no nos, ¿vale? Ser conscientes de la edad o autonomía de nuestro hijo o hija. Pues mira, de este ejemplo, esta la pongo en particular porque hace poco me pasó pues que estaba teniendo un padre que a su hijo de 22 años le castigaba quitándole el móvil. Y yo dediqué un tiempo a decir, mira, yo creo que ese tren ya ha pasado. Entiendo que tú sientas que no lo usa bien, entiendo que te preocupe cuánto lo usa, pero yo creo que a un hijo de 22 años no se le castiga sin móvil. Yo creo que eso ya... Entonces, hay veces que, mira, yo lo he hecho lo mejor que he podido, en cómo era, ¿no? Que Dios me pille confesado, pues que vaya lo mejor que pueda, pero ya es mayorcito, ¿vale? Y entonces aquí, estos son algunas referencias que normalmente lo único que generan es más confusión, más tensión y más distancia, ¿vale? Bueno, más o menos he terminado. He intentado reunir el espíritu de todas las preguntas o de la mayor parte de ellas y dar una respuesta. He querido enumerar algunas conclusiones, ¿vale? Eh, Su uso tiene consecuencias y puede tener consecuencias muy graves. No siempre son igual de graves, ¿vale? Y además, como padres, como madres, tenemos la obligación de acompañarles, educarles y cuidarles en cómo se usan, ¿vale? Que no siempre es fácil y no siempre es divertido. No tenemos un acuerdo social definido, necesitamos uno, por lo menos a nivel familiar. En esta casa vamos a funcionar así, ¿vale? El entorno familiar es la referencia fundamental. Aunque no os estéis dando cuenta, aunque vuestro hijo o vuestra hija no os lo reconozca, sois una referencia fundamental. No os olvidéis y seguid siéndolo, ¿vale? Entonces, actuad sabiendo que lo sois, ¿vale? La comunicación, el ejemplo, la referencia es la herramienta más eficaz que tenemos, ¿vale? Y con esto, si queréis así rápidamente, pues bueno, no sé, Elena, cómo queréis que hagamos.